Cuando las cosas son muy dolorosas, algunos rechazamos a Dios de cuajo. Otros somos tentados a cambiar nuestra visión acerca de Dios e imaginar cosas muy malas acerca de Él. ¿Y tú? ¿Qué posición tomas cuando te enfrentas frente al calor extremo de la prueba? Esto es lo que nosotros vamos a estudiar en la lección de esta semana. Hola querido amigo, amiga que me estás oyendo, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Este es el lugar donde nosotros repasamos la lección de Escuela Sabática y estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué más importante que guardar un momento para poder repasar y estudiar la Biblia? Es lo mejor que nos puede pasar, sobre todo ahora con estas lecciones que nos han hablado de las pruebas, de las dificultades, de los dolores que muchas veces tenemos que sufrir en nuestra vida. Y cómo Dios, en medio de todas esas cosas, siempre se manifiesta. Sin duda, en tu vida, yo en mi vida también, hemos visto la mano de Dios protegiéndonos. Hemos visto la mano de Dios guiándonos. Hemos visto la mano de Dios acompañándonos en esos momentos complicados de nuestra vida. Pero hay momentos donde realmente nosotros somos probados. Y como dice el título de la lección de esta semana, tenemos que pasar por el calor extremo de la prueba. Y son en estos momentos donde realmente se nos oscurece la visión acerca de Dios y podemos distorsionar esa visión que tenemos y realmente llegar a creer que Dios no está con nosotros, que Dios no es tan benevolente como nosotros siempre profesábamos o creíamos. Son en esos momentos cuando Dios pareciera ser que permanece aún más cerca de nosotros, pero somos nosotros los que no logran percibirlo. Algunos reclaman, otros se alejan definitivamente, pero otros también pasar por este valle de aflicción les ayuda a fortalecer su fe. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el estudio de esta semana. Quiero que me acompañen en la palabra de Dios y vamos a ir al versículo que está para memorizar, que se encuentra en Isaías 53, versículo 10. Y dice lo siguiente: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Con esto en mente nosotros vamos a orar. Bendito Padre Celestial, sin duda que nosotros venimos siempre con aflicciones, siempre con problemas en nuestra vida, siempre surge alguna circunstancia en este mundo que nos complica, Señor, el día a día. Pero tú sufriste más que nosotros, Señor. Tú cargaste el pecado de la humanidad. Fuiste quebrantado, Señor, por cada uno de nosotros, para darnos ejemplo, Señor, para que tú, Señor, con tu ejemplo, pudiésemos acercarnos, Señor, cada día a ti, pudiésemos aferrarnos a ti en medio de esos problemas que muchas veces nosotros tenemos. Ayúdanos, Señor. Quizá hay alguien en este momento que está escuchando esta oración, que ha pasado por dificultades en esta semana, que surgió un problema de la nada, Señor. Yo te ruego para que tú le des fortaleza. Ayúdalo, Señor. Sosténlo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. El versículo que nosotros acabamos de leer en Isaías 53 nos muestra el mayor ejemplo de quien pasó por el calor más extremo de todos, que fue Jesús. Como nos dice acá, Jehová fue quebrantado por cada uno de nosotros. Y miren qué lindo es eso. Miren qué bueno es poder confiar en el Señor. Miren qué bueno es saber que Jesús pasó por las tentaciones y por la prueba más extrema, y así nos mostró el camino, un ejemplo, y también, cierto, murió por cada uno de nosotros. La lección de Escuela Sabática esta semana también nos mostraba otros ejemplos de otros hombres. Está Abraham, Job, Pablo, lo que nos muestra en la historia de Oseas. Todas aquellas historias, todas aquellas pruebas extremas nos muestran el camino para poder seguir perseverando y confiando en el Señor. Y vamos a ir por la primera, que es el padre de la fe, Abraham. Si ustedes me acompañan y vayan en sus Biblias también a Génesis capítulo 22, vamos a leer lo siguiente. Génesis capítulo 22, versículo 1 comienza así: aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, había nacido Isaac, eso era lo más importante. Tuvo que echar a Ismael junto con Agar, hizo un pacto con Ahimelech. Después de que ocurrió todas aquellas cosas, Isaac ya estaba crecido, ya estaba grande, y llegó el momento donde pasó esto. ¿Qué pasó? Que Dios probó a Abraham. Es la primera vez en la Biblia que nosotros encontramos la palabra probar.
la primera vez, Nasa, y tiene una intención de realmente ver lo que hay en el corazón de Abraham. Es decir, Dios prueba, y como ya lo hemos estudiado anteriormente, para sacar lo mejor que hay en nosotros, para eliminar el pecado, para dejar lo bueno y formar así nuestro carácter. Pero no solamente eso, porque la prueba realmente era complicada. Abraham ya era viejo y tenía otro propósito mayor también, el hecho de que Dios le pusiera esta prueba a Abraham. Dice Patriarca Profeta, Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él, cuando anhelaba descansar. ¿Sabe qué? Esto me recuerda que muchas veces uno pasa por tantas cosas en la vida que lo único que quiere es descansar, ya parar, ya estoy harto, ¿cierto? Ya trabajé todo el año, lo único que quiero, ¿cierto? Es descansar después de tantos conflictos, después de tantas vivencias que me ha tocado, ¿cierto? En este año. Bueno, uno quiere, está cansado ya se agotó. Y Abraham sin duda, y cierto, ya estaba cansado, ya había pasado por distintas pruebas, por distintas dificultades, había perseverado y ya está el hijo de la promesa, estoy bien con Dios, Dios está siendo fiel conmigo, cumplió lo que él había prometido, yo estoy siendo fiel con él también en todas las cosas, bueno, está bien, tengo que criar a este hijo que es el hijo de la promesa. Entonces, ¿por qué Dios ahora me lo quiere quitar? Porque eso fue lo que le dice en el versículo Dios. Y le dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué se lo quiere quitar? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Formar su carácter? ¿Que él, cierto, eliminara el pecado de su vida? ¿Que él desarrollara mayor fe? ¿Cuál era el propósito? Sin duda todas aquellas cosas también van, cierto, en la prueba, porque uno va desarrollando, lo hemos estudiado. Pero había un propósito también mayor detrás de esta prueba. Y el mismo libro, Patriarca Profeta, nos revela el propósito. Dice lo siguiente. ¿Por qué le envió esta prueba? Bueno, para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por Dios infinito en favor de la redención del hombre. Para que comprendiera algo. El mismo libro, Patriarca Profetas, nos dice que cuando Abraham estaba subiendo con Isaac llevaba la madera y estaba a punto de sacrificarlo, todos los ángeles del universo estaban expectantes en aquel momento de si Abraham lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Y en aquel momento, cuando él estuvo dispuesto a hacerlo, ellos comprendieron realmente algo del misterio de la redención. El hecho de que Dios, el Padre, estaba dispuesto a entregar a su único hijo por el sacrificio de la redención de la humanidad completa. Por eso Jesús dice que Abraham vio mi día y se alegró por ese día. O sea, Abraham fue capaz de comprender, de visualizar el gran sacrificio que Dios estaba dispuesto a hacer por la humanidad, por el gran amor que tiene hacia cada uno de nosotros. O sea, con esto uno realmente puede sentirse amado por el Señor. Realmente uno puede sentir que Dios lo dio todo por cada uno de nosotros. ¿Fue dura la experiencia para Abraham? Sin duda, fue dura. Quizás no lo comprendía, no lo entendía de todo en ese trayecto, en ese caminar. Por eso para Dios no es tan importante el final como señalaba la lección, sino el trayecto, el avanzar, ese progreso, ese proceso en el cual nosotros vamos avanzando y vamos confiando en Él a medida, ¿cierto?, que vamos acercándonos al fuego más extremo. Porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Esa fue la prueba de Abraham y sin duda, ¿cierto?, uno de los aspectos también importantes es que Abraham conocía la voz de Dios. O sea, Abraham había pasado tiempo con Dios. Y aunque no vislumbraba, aunque no comprendía lo que le estaba pidiendo, él confiaba en que Dios tenía el poder inclusive de resucitar a su hijo de entre los muertos, porque sabía en quién había creído. Y Dios es poderoso de hacer cualquier cosa, y eso no lo tenemos que poner a duda por nada. Y Abraham, ¿cierto?, confió en el Señor. Luego, nosotros podemos, ¿cierto?, pasar por otros tipos de pruebas, por otros tipos de dificultades. Y Oseas capítulo 2 nos muestra lo que pasó con esta mujer, con Israel, que se apartó
apartó del Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros nos apartamos de Dios? Bueno, pasa de todo en la vida. Y Dios muchas veces nos deja sufrir las consecuencias del hecho de apartarnos de Él. Y también nos dice acá que para hacer volverlo a Israel, lo tuvo que guiar por las espinas, tuvo que dejarla desnuda a todo Israel, ¿cierto? Le tuvo que faltar la comida, le tuvo que faltar el agua, tuvo que sentir la necesidad, que le faltaban las cosas más básicas. ¿Sabes qué pasa? Que a veces a nosotros nos puede pasar esto. A veces puede ser tan complicada la vida, a veces puede ser tan difícil el momento, tan duro lo que nosotros estamos viviendo, que podemos llegar a renegar del Señor. Por tan difícil, por tan complicado que es ese momento que nosotros estamos viviendo. Y a Israel le pasó eso. Estaba viviendo momentos tan tensos, tan duros, que uno podría echarle la culpa a Dios por las cosas que me toca vivir. Y eso es natural, ¿no? Bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces no me provee lo que yo necesito, si es lo básico? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Es realmente Dios bueno? ¿Es realmente Dios un Dios misericordioso que se preocupa por cada uno de nosotros? ¿Saben qué? Yo una vez estaba colportando en Santiago, acompañando a un joven, y cuando estaba caminando por las calles de Ñuñoa, eh, de repente estábamos tocando las casas, tocamos un timbre, y cuando tocamos ese timbre sale un caballero. Y el caballero, bueno, ¿qué están haciendo?, nos dice. Y nosotros estamos realizando un proyecto de salud, presentándonos materiales, nos gustaría presentarlos, si usted tiene un momento, mire, estos son, ok. Y el caballero nos escucha, sí, todo está bien, pero a mí no me interesa. ¿Ustedes son cristianos? Bueno, sí, también, nosotros somos adventistas y junto con eso presentamos la parte que es la salud espiritual. Ah, ya, sí, miren, sí, porque acá mi mamá es creyente, pero mi mamá tiene una enfermedad y yo la estoy cuidando, nos dice él. Y miren, y ella creía en Dios y a ella le encantaría, sí, pero tanto que creyó en Dios en su vida y ahora está así con esa enfermedad. Estaba con una demencia senil. Y yo la estoy cuidando, yo la protejo, pero tanto que creía en Dios y no le sirvió de nada a ella. ¿Saben qué? A mí no me interesan nada estas cosas porque yo ya dejé de creer hace tiempo. A mí no me interesa nada de todo esto, así que pueden seguir su camino. Entonces, a mí me llamó la atención lo que el caballero, porque nos dejó poco hablar, y me llamó la atención lo que nos estaba diciendo, y cuando ya nos echó, ¿cierto? Aunque estábamos en la puerta, pero igual, ¿cierto? Nos dijo que avanzáramos, empezamos a caminar, y de repente yo me doy la vuelta, y me acerco nuevamente al caballero, pero, ¿por qué usted no nos da una oportunidad para poder presentar el proyecto? Y él me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te doy una oportunidad? Me menciona a mí, porque en realidad yo siento, y le sale así como del corazón, siento que Dios me maltrata. ¿Por qué? Porque me toca vivir todas aquellas cosas. Mira a mi mamá, tanto que creyó en Dios, ya te lo dije. Y miren cómo está ahora. Y mírame a mí. Estamos en la miseria por causa de su enfermedad. Y realmente no siento el amor de Dios en mi vida. Siento que realmente Dios me maltrata. Y él tenía una visión distorsionada acerca de Dios. Yo ya no pude hacer nada. No iba a cambiar en ese momento su perspectiva acerca de Dios. Solamente le dije que acá tenía un libro que hablaba acerca de la esperanza, y aunque no me lo quería recibir, le insistí y le dije que íbamos a estar orando por él, y cualquier cosa que él necesitara nosotros lo íbamos a apoyar, pero me fui con esa sensación de que realmente era un hombre que había sufrido tanto en la vida, que le habían tocado cosas tan difíciles, que no me llegó a contar, y lo de su mamá quizás eso era una cosa más, que tenía esa visión distorsionada acerca de Dios. Y a muchas veces a nosotros nos puede pasar eso. A veces pasamos por una prueba tan grande en nuestra vida que puede ser que nos acerquemos más a Dios porque no encontramos en quién más aferrarnos, pero nos puede pasar, y a la mayoría les pasa, que reclamamos de Dios, renegamos de Dios. Porque para nosotros en ese momento Dios debiese estar presente, debiésemos sentir su presencia, y muchas veces no la sentimos en nuestra vida. Y eso le pasó a este hombre. No sentía a Dios, no veía que Dios le ayudara, y veía todas las cosas oscuras, todas las cosas negras. Y a veces nos pasa eso en nuestra vida. Podemos malinterpretar a Dios y formarnos una visión distorsionada cuando nosotros realmente sufrimos. Y quizás eso es lo que le pasaba a Israel, ¿no?
Israel se apartaba de Dios, veía que Dios no lo protegía, veía que Dios no lo guiaba, veía que Dios no pasaban muchas cosas, pero nosotros vemos cómo cambia esto. A pesar de que Dios emite un juicio de Israel por causa de su pecado, nosotros vemos cómo el lenguaje comienza a cambiar y se vuelve y se va convirtiendo en un lenguaje de amor, en un lenguaje de cariño, en un lenguaje de alguien, cierto, que ama a su pueblo. Por eso dice acá en el versículo 14, por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y la hablaré a su corazón, y te voy a desposar para siempre, conmigo, en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. O sea, Dios realmente es un Dios cariñoso, es un Dios amante. Somos nosotros los que nos decidimos apartar de Él y ante el sufrimiento distorsionamos nuestra imagen acerca de un Dios cariñoso, preocupado por cada uno de nosotros. Israel era rebelde sin duda, y a veces nosotros también lo somos, y por eso renegamos acerca de Dios cuando nos faltan las cosas más básicas. Bueno, el mejor ejemplo de alguien que perdió todo es Job. Y cuando nosotros leemos la historia de Job, en Job capítulo 1, notamos algo interesante porque no es Satanás quien llama la atención acerca de Job, sino que es el mismo Dios quien le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay nadie más fiel que él. Es Dios quien llama la atención. Es Dios, cierto, que conociendo el corazón de Job, lo va a llevar a probarlo al extremo a Job, dejando que Satanás le quite sus posesiones, sus hijos, su salud, todo lo que seguramente, cierto, él quería, todas aquellas cosas, menos su vida. Y en ese extremo, en esa dificultad tan grande que está viviendo Job, Job reacciona de una manera que es impresionante. O sea, realmente Job es el ejemplo de aquel que sufre, pero logra ver en medio del sufrimiento la bondad, el cariño, el amor de Dios y logra ser fiel a Dios sin renegar nada. Nada. O sea, Job es el ejemplo perfecto. Dios tomó la iniciativa, como ya mencionamos, ¿cierto?, de llamar la atención acerca de su siervo Job. Y uno se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué Dios causa todo esto? ¿Por qué Dios es quien toma esta iniciativa? ¿Se deleita Dios en verlo sufrir a Job? Uno podría llegar a preguntarse eso. Y la verdad es que no, porque Dios conoce el corazón de Job. Sabe hasta dónde él puede llegar. Y Job conoce a su Dios. Y sabe que su Dios es un Dios leal, es un Dios fiel. Y si le toca pasar por la prueba, él va a permanecer fiel al Señor, a pesar de todas aquellas cosas. Miren lo que hace Job en medio de la prueba. Dice en el versículo 20 del capítulo 1, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, luego postrado en tierra, adoró. Ese fue su acto, adorar al Señor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. ¿Qué realidad? Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ese pensamiento de Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, es un pensamiento realmente lindo que tenía Job acerca de Dios. Es una confianza plena en que Dios, cuando da, da, y cuando quita, quita. Pero Dios siempre va a permanecer fiel con cada uno de nosotros. Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Job no atribuyó nada al Señor, no renegó. Aunque su esposa quiso que él renegara, él no renegó de nada. Hay tres aspectos que menciona la lección de esta historia de Job alabando en medio de la prueba. En primer lugar, el Job acepta su impotencia y reconoce su derecho a nada, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó. Yo no tengo derecho de nada porque Él es el que da las cosas. Y si Él quiere quitar las cosas, bueno, Él las quitará. Segundo aspecto, Job reconoce que Dios todavía tiene el control total. Jehová Dios, Jehová quitó. Ok, bendito sea el nombre de Jehová. Job afirma su fe en la justicia de Dios. Dios es fiel y por lo tanto yo confío completamente en Él. Ojalá nosotros pudiéramos aprender de la vida de Job. Ojalá en medio del sufrimiento nosotros podamos responder igual que lo hizo
Job, pero es complicado. Pero no es fácil para nosotros. Y yo sé que a veces nos toca esos momentos difíciles y no logramos ver, ¿no? Como Job quizás veía las cosas. No logramos tener esa fe que tenía Job. Y a veces se nos complica. Por eso, para poder afirmar nuestra fe, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que mirar estos ejemplos y encontrar fortaleza en medio de todo este sufrimiento que muchas veces nos toca en esta vida. Bueno, día miércoles, ya para ir terminando. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, leemos lo siguiente: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, el apóstol Pablo, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo acá está diciendo una gran verdad, está afirmando algo que es bastante interesante. Pablo muestra el camino del cristiano. Somos llamados a sufrir para ayudar a otros en pruebas similares desde nuestra experiencia. Eso es la realidad. Muchas veces nos toca sufrir en la vida porque hay otras personas que en algún momento en su vida les va a tocar pasar por la misma prueba que nosotros pasamos, y así nosotros podemos apoyarlos. Desde nuestra propia experiencia podemos guiarlos, alentarlos a seguir perseverando y darles las herramientas para poder seguir adelante en medio de ese dolor. Otra cosa más, ayudar a otros nos consuela a todos y nos ayuda a nosotros mismos. Nos despojamos del yo y la autocompasión que muchas veces nosotros sentimos y nos abrimos para ayudar a quienes les puede ir siempre peor. Consolando a otro, nosotros somos consolados. Esa es la gran verdad de la vida. Cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos y empezamos a mirar a nuestro prójimo, empezamos a mirar al lado, miramos a las demás personas, siempre hay alguien que está peor que nosotros. Siempre hay alguien que está pasando por una situación más complicada que la que nosotros pasamos en ese momento. Y cuando nosotros nos despojamos de nosotros mismos y vamos hacia las demás personas, encontramos a Dios en el rostro de nuestro prójimo. Encontramos a Dios ayudando a aquellas personas más desposeídas. Por eso Jesús mismo lo dijo, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. O sea, cuando nosotros obramos bien, cuando nosotros vamos en ayuda de aquella persona que está desposeída, aquella que está pasando por una situación complicada, aquel que está sufriendo en ese momento, que está con dolores en ese momento, nosotros podemos encontrarnos con Dios allí, con esa persona. Y al encontrarnos con Dios, somos rehabilitados nosotros mismos, somos sanados, somos consolados de todas nuestras aflicciones. Si practicáramos esto más seguido, realmente nuestra vida cobraría más sentido. Pero a veces somos tan egoístas, y esa es la realidad de nosotros, que nos centramos en nosotros mismos, en nuestro mundo, en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores, y no logramos ver más allá. Y hay una cura para este mal, y la cura se llama ir en ayudar a otros. Así nos ayudamos a nosotros mismos también. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo eso. Bueno, ¿por qué? Porque Él nos consuela en nuestras tribulaciones y así nosotros podemos consolar a otros que están pasando por las mismas tribulaciones que nosotros. Pablo lo aprendió, por eso Pablo era un fiel predicador, era un fiel ayudante, era un fiel apóstol del Señor que iba predicando el Evangelio, ayudando a las otras personas, olvidándose de sí mismo y de cuánto a él le tocó sufrir en la vida como apóstol. Porque Pablo sí que la sufrió. Pablo sí pasó por consecuencias complicadas, pero siempre tuvo su mirada fija en predicar y en ayudar a las otras personas. Hay una promesa para poder terminar que está en Isaías capítulo 43. En Isaías 43 nosotros encontramos una promesa. Sin duda ya hemos visto en distintas partes de la lección y lo hemos estudiado acá también, que en la vida nos va a tocar pasar por pruebas complicadas. A veces por calor extremo, para sacar siempre lo mejor, para dar una vislumbre acerca del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando pasamos por la prueba? ¿Qué pasa cuando pasamos por el fuego? Jehová promete estar allí. Dice Isaías capítulo 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí. Te puso nombre, mío eres tú. Y cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Me encanta esta promesa. Me encanta saber que cuando pasemos por el agua, cuando pasemos por el fuego, no nos va a quemar, no nos vamos a ahogar, porque Jehová está pasando junto a nosotros. Nunca tenemos que olvidarnos que aunque nosotros no sintamos la presencia de Dios, no podamos ver a Dios con nuestros ojos, aunque nosotros reclamemos, ¿cierto?, ¿dónde está Dios en medio de todo este dolor que me toca sufrir en este momento? Dios siempre está allí y está cerca, a veces en silencio, pero siempre presente, siempre al lado nuestro para poder ayudarnos a pasar esa dificultad. Y lo mejor de todo, ¿no?, lo que nos sigue diciendo el texto bíblico, porque el texto bíblico no termina allí, dice lo siguiente, versículo 4, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Por eso Dios da todo por nosotros, porque somos sus hijos amados. Dios nunca te va a desamparar. Tú puedes tener una visión distorsionada acerca de Dios, y eso le pasa a muchos, ¿no? Cuando uno lee los libros de ateísmo, muchos de ellos tienen que ver con esta visión de Dios distorsionada, como que si Dios hubiese abandonado a su hijo a morir, a sufrir, ¿qué padre haría eso por un hijo? Pero no comprenden realmente lo que significa el gran conflicto, no comprenden realmente el plan de salvación, no comprenden realmente lo que Dios está haciendo. Porque todo lo que Dios hace, lo hace por amor, por cada uno de nosotros. Y aunque tú no lo creas, a veces pasar por el dolor y el sufrimiento, Dios lo hace, ¿cierto? O Dios lo permite en nuestra vida porque nos ama, porque quiere mostrarnos un camino, porque quiere desarrollar nuestro carácter, porque quiere prepararnos para una prueba mucho mayor, porque quiere sacar lo mejor de nosotros o porque quiere que nosotros ayudemos también a alguien. Siempre hay un propósito detrás de todas las cosas y de eso no tenemos que olvidarnos. No son sin sentido. Dios puede usar todas aquellas cosas que nos toca vivir en la vida con un propósito mucho mayor. Así que querida amiga que me estás escuchando en este momento, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que nosotros podamos seguir confiando en Dios aun cuando nos toque pasar por situaciones bien complicadas en la vida. Yo no sé lo que tú estás viviendo en este momento, pero sin duda, aunque no lo logres sentir, aunque no lo logres ver, Dios está allí contigo en este momento para darte fortaleza. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y nos vemos en la lección de la próxima semana.